Buenas tardes. En este momento vamos a empezar con un tema que es muy apasionante para los que estudian contabilidad, que es el tema de contabilización de operaciones en moneda extranjera y también contabilización de operaciones de comercio exterior. Ustedes saben que para una correcta contabilización es necesaria tener en cuenta tres cosas muy concretas. Primero, una correcta registración. ¿Qué significa una correcta registración? Usar las cuentas que son eh, correctas para la contabilización de las operaciones. Después, una correcta evaluación y una correcta exposición. Vamos a ver qué significa cada una de estas tres cosas. Primero nos vamos nosotros a ver a una correcta registración. Cuando hablamos nosotros de una correcta registración, estamos diciendo registrar correctamente una operación. Cuando hablamos de registrar correctamente una operación, tenemos que utilizar el plan de cuentas que utiliza la empresa. Tenemos que tener en cuenta una cosita muy importante. No existe un plan de cuenta para las operaciones de comercio exterior y un plan de cuenta para la economía doméstica. El plan de cuenta de una empresa es único. Tiene ese plan de cuenta rubros y cuentas dentro de esos rubros que se utilizan para la economía internacional y otros para la economía doméstica. Cuando hablamos de economía doméstica, estamos hablando de la economía de la empresa dentro de la nación, dentro de la Argentina. Es decir, que quede bien en claro que no existe dos planes de cuenta distintos. Existe un solo plan de cuentas. Segundo, vamos a ver que también es importante que ustedes vean dentro de lo que está subido de Conet unos apuntes de un autor que se llama Del Sart. Ahí van a ver ustedes cuáles son las características de la contabilización, de la contabilidad, y van a ver también unos apuntes referidos a las cuentas que se utilizan en comercio internacional. Por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros de la cuenta mercaderías, cuando estamos importando mercaderías, tenemos que saber que todos los costos de la mercadería, desde desde la emisión de una carta de crédito, por ejemplo, hasta que la mercadería está en el puerto de origen, va a una cuenta que se llama costos de importación. Cuando la mercadería ha sido embarcada y hasta el arribo de la mercadería al puerto local, se llama mercadería en tránsito, y cuando nosotros recibimos nuestro depósito de la mercadería, se llama mercadería importada. Todos los costos hacen el costo de las mercaderías. Ahora bien, hay dos costos que no hacen el costo de las mercaderías, que ya lo vimos nosotros cuando vimos el trabajo práctico número 2, que son los costos de diferencia de cambio y los costos financieros. Esos dos costos no hacen el costo de la mercadería. Vamos a ver, ya hemos visto nosotros ahora registración, ahora vamos a ver valuación. Recuerden que nosotros nos dijimos al principio que la contabilidad se circunscribe en una correcta registración, evaluación y exposición. La evaluación tienen que tener en cuenta que la contabilidad tiene que estar hecha en moneda argentina, en pesos argentinos, es decir, en moneda nacional. No puede estar hecha la contabilidad en moneda extranjera. Solamente llevan doble registro en contabilidad, en moneda nacional y en moneda extranjera las entidades financieras, pero las empresas tienen que llevar una sola y única contabilidad expresada en moneda nacional. Ustedes saben que existen dos tipos de cambio, el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor. Siempre utilizamos el mercado único y libre de cambio. Nunca utilizamos otro tipo de cambio nada más que el oficial. Cuando hablamos de activos y exportación, estamos hablando del tipo de cambio comprador. Y cuando hablamos de pasivo y estamos hablando de importaciones, hablamos del tipo de cambio vendedor. Cuando nosotros contabilizamos las diferencias de cambios, en al menos
dos momentos. Primero, cuando se realiza una operación. Y el otro momento, al cierre del ejercicio. Ustedes saben que un ejercicio económico dura un año. Un ejercicio económico puede ser el 31 de enero, el 30 de junio o el 31 de diciembre. Normalmente cierran el 31 de diciembre. Bueno, es obligación de la empresa el 31 de diciembre contabilizar todas las diferencias de cambio que existan por todos los importes que estén expresados en moneda extranjera. Vamos a ver ahora con respecto a la exposición. A la exposición. La exposición tienen que tener en cuenta algo que es muy, muy importante. La moneda extranjera antiguamente se exponía en un rubro que se llamaba inversiones. Actualmente, y hace muchos años de esto, la moneda extranjera se contabiliza o se muestra o se expone dentro de los informes contables dentro del rubro disponibilidades, porque se considera que la moneda extranjera tiene el mismo poder cancelatorio que la moneda nacional. Todo esto que nosotros hemos visto a grandes rasgos es lo que ustedes van a ver acá en estas partes que ustedes tienen como introducción a los trabajos prácticos. Van a ver ustedes de que más adelante tenemos nosotros los 4 casos de trabajos prácticos y que ahora vamos a empezar a ver. Entonces, todo esto es lo que nosotros hemos hablado actualmente. Normativa acerca de la moneda extranjera, las resoluciones técnicas, ustedes saben, las mediciones en moneda extranjera, los criterios contables, las mediciones, los otros créditos en moneda extranjera, etcétera, etcétera. A grandes rasgos nosotros lo hemos visto ya. Ahora vamos a ver nosotros los primeros 4 casos, o los únicos 4 casos que vamos a ver en moneda extranjera. Primero vamos a ver nosotros lo que es la compra-venta de moneda extranjera. Tienen que saber ustedes que todo esto es algo que cambia todos los años. El gobierno nacional interviene en el mercado cambiario y actualmente está muy intervenido, está muy controlado. Lo que vamos a ver en cuanto a la compra-venta de moneda extranjera, ustedes saben de que la moneda extranjera uno lo compra para atesorar, para evitar la desvalorización de la moneda nacional, entonces uno recurre a comprar moneda extranjera. Normalmente uno recurre a comprar dólares. Actualmente, el atesoramiento de moneda extranjera y la compra de moneda extranjera con fines turísticos lleva un impuesto que se llama impuesto país. Impuesto país significa para una Argentina inclusiva y solidaria. Este impuesto país está normado por la ley 27.541 del 23 de diciembre de 2019. Esta ley se llama Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En su artículo 35 habla de este impuesto país. ¿Qué significa este impuesto país? Que tiene un impuesto del 30%, como les dije, la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento y para fines turísticos. Vamos nosotros ya entonces a ver estas referencias. La referencia número 1 dice: el 13 de abril del 2020 se adquieren $200 mediante transferencia bancaria del Banco Superviel Caja de Ahorro. El tipo de cambio vigente es de 60 pesos y 65 pesos comprador y vendedor respectivamente. Acá valga otra aclaración. Mensualmente una persona física o persona humana, perdón, y una persona jurídica puede comprar hasta $100 si uno va con pesos en las manos, o hasta $200 lo hace a través de una transferencia bancaria. Acá, como estamos haciendo una transferencia bancaria, tiene ese límite de $200. Entonces acá, esta persona compró $200. Vamos a ver cómo se registra esto.
más abajo entonces está el registro. 13 del 4, entonces moneda extranjera, como a nosotros nos venden la moneda extranjera, nosotros pagamos el tipo de cambio vendedor y lo pagamos a 65 pesos ese tipo de cambio, por los $200 dan los 13.000 pesos que aparece allí como moneda extranjera. Impuesto país, artículo 35, ley 27.541, que es el 30%, 3.900, a Banco Supervil Caja de Ahorro, 16.900. Hasta acá todo fenómeno, pero fíjense de que la moneda extranjera ha quedado mal valuada. ¿Por qué ha quedado mal valuada? Porque como vimos nosotros al principio, cuando hablamos de evaluación, todos los activos tienen que estar valuados a tipo de cambio comprador. Y acá, fíjense que como nos vendieron moneda extranjera, está valuada al tipo de cambio vendedor. ¿Cuándo corregimos esto? Lo podemos corregir ahora o, como dice la contabilidad, en los dos momentos que establece como obligatorio, cuando hay una operación o al final del ejercicio. Nosotros vamos a optar por la segunda alternativa, es decir, cuando hay una operación y al final del ejercicio. Vamos a ver qué es lo que dice entonces la segunda referencia. Dice, el 8 de mayo del 2020 se depositan en caja de ahorro en dólares abierta en el Banco Nación la totalidad de los dólares que se compraron, que devengan una renta del 6% anual, a liquidarse el último día de cada mes calendario. Tipo de cambio 60,10 y 65,10, comprador y vendedor respectivamente. Bueno, no ofrece mucha dificultad, pero sí, acá nosotros tenemos una operación en moneda extranjera. Entonces, como tenemos una operación en moneda extranjera, tenemos que corregir el tipo de cambio. Estaba tipo de cambio vendedor, lo tenemos que llevar a tipo de cambio comprador. Tipo de cambio comprador es 60,10, que el resto de los 65 me da una diferencia de cambio negativa por los $200 de 980 pesos. Entonces, diferencia de cambio en moneda extranjera por 980 pesos. Bueno, acá he puesto 9 de mayo, pero en realidad tendría que decir 8 de mayo. Se depositan en el Banco Nación, caja de ahorro en dólares. He puesto Supervil, otra disculpa que les pido, Banco Nación, caja de ahorro en dólares. Los $200 ya evaluados a 60 pesos con 10. Vamos a la tercera referencia. El 13 de julio del 2020 se retiran $100 de la caja de ahorro y se efectúa su venta cobrando vía transferencia a Banco Supervil Caja de Ahorros. El tipo de cambio vigente es 60,30 y 65,30, comprador y vendedor respectivamente. Bien, entonces acá el 13 de julio hay un retiro de moneda extranjera y su posterior venta. Acá el primer ejercicio que vemos, el primer asiento que vemos de esta referencia es la extracción de la moneda extranjera. Moneda extranjera, Banco Supervil, por los 6.010, que surgen de multiplicar los 100 por 60,10, que era lo que estaba contabilizado. Luego, como vamos a vender nosotros esa moneda extranjera, la tenemos que llevar, esos $100, la tenemos que llevar al tipo de cambio vigente, que es 60,30. Entonces, moneda extranjera, diferencia de cambio, en este caso positivo, porque hay 20 centavos a nuestro favor, quedan 20 pesos. Y luego, el tercer asiento, el asiento de venta y el asiento de costo de venta, es Banco Supervil, caja de ahorro, los $100 por los 60,30 y el costo de la moneda extranjera a moneda extranjera por los 6.030. Fíjense una cosa, acá no es como la mercadería, que en la mercadería nosotros obteníamos una rentabilidad en la diferencia de venta menos el costo de venta. En la venta de moneda extranjera no podemos tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque no somos entidad financiera. Las entidades financieras sí tienen diferencia en la compra-venta de moneda. Nosotros, como no somos moneda extranjera, no somos entidad financiera, perdón, no tenemos que tener rentabilidad en la compra-venta de moneda extranjera. Por eso es que la venta está hecha por 6.030 y el costo de venta por también 6.030 pesos.
llegado la finalización del ejercicio, el 31 de diciembre, tenemos que corregir entonces los $100 que nos quedaron depositados en el Banco Supervida, que son los $100 que estaban valuados 60,10 y actualmente el tipo de cambio está a 62 pesos, entonces hacemos la diferencia, 62 pesos menos 60,10 me da 190 pesos. Recuerden ustedes que como un activo es tipo de cambio comprador. Bien, vamos al segundo caso. Vamos a un caso de exportación. El 13 de mayo del 2020 se vende a Basic, Sociedad Anónima, sociedad con sede en San Pablo, Brasil, CIF San Pablo, CIF 2020 San Pablo, 4.000 cajas de vino fino de 6 botellas cada una por un total de $90.000, emitiendo la factura de exportación, sin IVA por tratarse de una venta al exterior. Pagadera a 60 días vista, generando el cobro $800 de interés. Tipo de cambio 60,20 y 65,20 por dólar, comprador y vendedor respectivamente. El costo de reposición no ha variado, ascendiendo el costo de la mercadería vendida a 3.450.000 pesos. Los gastos de seguro y flete hasta San Pablo ascienden a la suma de 18.250, que se cancelan con cheque Banco Macro. Se solicita al Banco Macro la gestión de cobro de la letra de cambio, haciendo la entrega de la documentación necesaria. El banco debita 11.820 en concepto de gastos y se toma conocimiento de que la mercadería ha llegado al lugar de destino pactado, que es San Pablo. Bien, vamos a ver nosotros entonces cómo se hace este asiento. Primero, nosotros somos exportadores. Hemos vendido nosotros a San Pablo. Y tenemos entonces, no hemos cobrado todavía, sino que se le da la gestión de cobro al banco para que el banco cobre por nosotros y después el banco nos deposite en nuestra cuenta ese dinero. Entonces, por el momento es un deudor por exportación. Fíjense de que acá no se llama deudores por venta, sino deudor por exportación. Porque recuerde, como dijimos antes, el plan de cuenta es único, nada más que varía la denominación de las cuentas dentro de lo que es comercio exterior. Entonces, deudores por exportación, los $90.000 más los $800 de interés por los 60,20. ¿Por qué 60,20? Porque en una exportación, entonces, tipo de cambio comprador, a venta al exterior, los 90.000 por 60,20 a intereses positivos no devengados 48.160. No devengados porque todavía no ha transcurrido el tiempo para la cobranza de esos intereses. Luego hacemos el asiento de costo de mercadería vendida. Costo de mercadería vendida al exterior, 3.450.000 a mercaderías exportadas, 3.450.000 pesos. Ese dato me lo da la referencia respectiva. Luego hacemos el asiento de los 18.250. ¿De dónde viene esos 18.250? Viene de los gastos de seguro y flete hasta San Pablo, porque recuerden ustedes que vendimos nosotros CIF San Pablo, entonces tenemos que pagar nosotros los costos de seguro y flete. Entonces, gastos por venta al exterior 18.250 a Banco Macro, porque la referencia me dice que lo pagamos con cheque. Luego, el banco nos cobra también unas comisiones bancarias, gastos y comisiones bancarias, 11.820, a Banco Macro, cuenta corriente, 11.820, que nos lo descuentan directamente de nuestra cuenta corriente bancaria. Ese es el asiento número 1. Vamos al asiento número 2. Dice, el 18 de julio del 2020, el Banco Macro informa, fíjense, 2 meses después, informa haber recibido del Banco do Brasil la transferencia del importe correspondiente, incluido intereses que se acredita a nuestra cuenta corriente, liquidando la operación a 60,30 con dólar, siempre hablando de tipo de cambio comprador. Asimismo, debita
10.580 pesos por comisiones y gastos. Bueno, entonces, acá tenemos primero que hacer la diferencia de cambio. Nosotros teníamos deudores por exportación contabilizados a 60,20 y ahora está a 60,30. Entonces, hacemos la diferencia de cambio, deudores por exportación, diferencia de cambio positiva, a intereses positivos no devengados por los 10 centavos de diferencia que hay en la cotización del dólar. Luego tenemos que hacer nosotros el asiento prima en donde está la cobranza. Banco Macro, cuenta corriente, los 90.800 dólares por 60,30 menos los 10.580 pesos que nos cobra el banco de comisiones y gastos. Pero fíjense que los 10.580 pesos, como le dije, está expresado en pesos, es decir, que lo tenemos que restar una vez que los 90.800 está multiplicado por los 60,30. Gastos y comisiones bancarias de 10.580 a deudores por exportación por los 5.475.240, que surge de multiplicar los 90.800 por los 60,30. Y ya transcurrido el tiempo, ya no es más intereses positivos no devengados, sino que ahora es intereses positivos o intereses ganados. Por eso es que se debita intereses positivos no devengados y se acredita intereses ganados por los 48.240. Es un ejercicio muy simple de exportación. Tienen que saber ustedes que en la exportación, recuerden siempre, se utiliza el tipo de cambio comprador y se utiliza el tipo de cambio oficial. Ni el blue, nada de eso. No existe para el comercio exterior ningún tipo de cambio paralelo. Vamos nosotros ahora al tercer ejercicio. Vamos a ver ahora un ejercicio de importación. Importación que puede ser de mercaderías, puede ser una maquinaria, etc. Cuando hablamos de mercaderías, ya lo dijimos al principio, cuando estuvimos hablando el tema de la introducción, hablábamos de costos de importación, mercadería en tránsito, mercadería importada. Si fuera una maquinaria, costo de importación, maquinaria en tránsito, maquinaria importada. Si fuera un mueble y útil, costos de importación, muebles y útiles en tránsito, muebles y útiles importados. Es decir, no siempre uno tiene que importar mercadería. Puede ser una maquinaria que uno importe para una bodega, una trituradora, etc. En este caso vamos a ver qué es lo que se importa. Recuerde que cuando hablamos nosotros de importación, estamos hablando de tipo de cambio vendedor. Vendedor. ¿Por qué tipo de cambio vendedor? Porque nosotros como importadores tenemos que pagar lo que importamos y el banco nos va a vender esos dólares, por eso tipo de cambio vendedor. Virtuales SRL es una empresa argentina con sede en la ciudad de Mendoza que realiza operaciones de compra-venta de artículos de computación. Por tal motivo, gran parte de su mercadería proviene del exterior. El 8 de marzo del 2020, la empresa inicia las tramitaciones necesarias para comprar mercaderías a una empresa líder en Florida, Estados Unidos, y solicita al Banco Superville la apertura de una carta de crédito a la vista y a favor del Inter-American Bank por $20.000 FOB Florida. El banco debita de la cuenta corriente en pesos abierta en el mismo 11.350 pesos por gasto, es decir, gastos bancarios. Como son gastos bancarios, ya sabemos de antemano que los gastos bancarios van como costos de importación. Vamos a ver entonces cómo es la registración. Costos de importación a Banco Superville, porque nos debita directamente en nuestra cuenta corriente bancaria. 11.350 pesos. No hay que hacer ningún tipo de operación cambiaria porque el importe que nos está debitando el banco está expresado en pesos. 11.350 pesos. Luego vamos a ver nosotros el asiento número 2. La empresa local Virtuales contrata con la firma local prestadora de servicios los trámites y contrataciones relativas al transporte y seguro de viajes sobre la mercadería desde el puerto de origen, que es Florida, Estados Unidos,
abonando por todo concepto $1.200 al tipo de cambio 64,30 por dólar con cheque de la firma de la empresa contra Banco Superville. Bueno, fíjense de que como estamos contratando un transporte internacional, tenemos que pagarle en dólares. Entonces aquí vamos a tener que hacer una operación cambiaria. Entonces, como son $1.200 el transporte, porque la cotización o la compra que nosotros eran fue Florida, entonces nosotros desde Florida hasta Mendoza tenemos que pagar nosotros el transporte y el seguro. Es costo de importación los 1.200 por los 64,30 porque es tipo de cambio vendedor. Vamos a Banco Superville cuenta corriente. Vamos al asiento número 3. El 25 de abril del 2020, el Banco Superville comunica haber recibido del Interamerican Bank la documentación propia de la operación que acredita el despacho de la mercadería, tipo de cambio 64,50. Es decir, todos los dejan de ser ya costo de importación. Cuando hay un despacho de mercadería, cuando hay un embarque de la mercadería, muere la cuenta costo de importación y nace la cuenta mercadería en tránsito. Entonces se debita la cuenta mercadería en tránsito, se debita la cuenta costo de importación por 88.510, ¿de dónde surge 88.510? De los 11.350 y 77.160 que habíamos visto en el asiento 1 y 2 anteriormente, y también a obligaciones a pagar en moneda extranjera. ¿Por qué obligaciones a pagar en moneda extranjera? Porque es una carta de crédito y todavía el banco a nosotros no nos debita el importe de la operación, sino que primero va a pagar el banco y después nosotros le vamos a pagar al banco. Entonces, $20.000 por 64,50, que es el tipo de cambio vendedor por ser esto una importación, da 1.290.000, que sumado al 88.510 da el 1.378.510 que va a mercadería en tránsito. Cuarto, el 29 de abril el Banco Superville efectúa la liquidación a favor del vendedor, debitando en la cuenta corriente de la empresa el importe de la operación más 11.220 en concepto de comisión, 11.220 pesos en concepto de comisión y 10.580 pesos por gastos ocasionados. Tipo de cambio 64,60. Bien. Fíjense, ahora nos paga a nosotros el banco. 64,60. En el asiento número 3 estaba 64,50. Tenemos 10 centavos de diferencia que por los 20.000 me da los 2.000 pesos de diferencia que va a diferencia de cambio negativa a obligaciones a pagar en moneda extranjera. Fíjese que la diferencia de cambio las llevamos a las cuentas de diferencia de cambio. No le llevamos el costo de la mercadería, porque recuerden lo que dijimos. Tanto la diferencia de cambio como los intereses no hacen el costo de la mercadería. Vamos a ver entonces la 104'. Se debita la cuenta de obligaciones a pagar en moneda extranjera, que son los 20.000 por los 64,60, da 1.292.000. Se debita la cuenta mercadería en tránsito, 21.800, que surge de sumar 11.220 más 10.580 pesos que nos cobra el banco en concepto de comisiones y gastos, y todo sale de la cuenta del Banco Superville, cuenta corriente. Vamos al asiento número 5. El 2 de mayo llega la mercadería a la aduana de Mendoza. El despachante de aduana procede a realizar los trámites pertinentes para obtener el despacho a plaza abonando los gastos correspondientes. Una vez abonado, retira mercadería de los depósitos en aduana. Fíjense que acá nosotros hemos colocado mercadería en aduana por 1.400.310 a mercadería en tránsito. ¿De dónde surge el 1.400.310? Surge de sumar el 1.378.800 que habíamos visto anteriormente, más 21.800 pesos que nosotros habíamos visto también en mercadería en tránsito. Es decir, fíjense de que hemos utilizado nosotros la cuenta mercadería
en aduana, pero bien podríamos haber utilizado la cuenta ya mercaderías importadas porque ya llegó a destino. Si me utilizan la cuenta mercadería en aduana o mercadería importada, está bien, no tengo ningún problema. Vamos a ver entonces ahora el asiento número 7. El 6 de mayo llega la mercadería a la empresa, por lo que se procede a abonar el flete correspondiente de 10.500 pesos en efectivo. Perdón, el asiento número 6. Me faltó el asiento número 6. Ahí está, mercaderías importadas, 1.410.810, y se debita mercadería en aduana por 1.400.310 a caja 10.500, que es el flete que nosotros hemos pagado a mercadería importada porque ya llegó en destino. Vamos al asiento número 7. El 13 de mayo recibimos la liquidación del despachante de aduana, la que contiene los siguientes conceptos. Primero, los créditos fiscales. IVA crédito fiscal e IVA percepción. Ustedes ya lo van a ver, o ya lo han visto con el profesor Filisola, eso, de que cuando existe una importación, existen gravámenes aduaneros y existen también créditos fiscales que pagar. Bueno, en este caso hemos pagado nosotros lo que son créditos fiscales. Y posee certificado de la resolución 2226 al 50%, es decir, que se reduce al 50% la percepción de IVA. También se pagan las percepciones de impuesto a la ganancia y de ingresos brutos. Los derechos aduaneros de tasa estadística se pagan por 82.610 y se paga en concepto de honorarios del despachante de aduana 55.000. Para ver este asiento, lo que primero tenemos que ver son los cálculos auxiliares que tenemos nosotros acá abajo. Fíjense ustedes. Para llegar a lo que son los créditos fiscales tenemos que partir del FOB Florida más todos los gastos que se han hecho en concepto de transporte y seguro para llegar al CIF Buenos Aires. Y una vez que hemos llegado al CIF Buenos Aires, tenemos que agregarles los gravámenes aduaneros más las tasas de estadística, que como nos dio de datos la referencia son 82.610, y a eso llegamos a una base imponible de 1.451.770. Sobre todo eso se calculan todos los créditos fiscales. IVA crédito fiscal, IVA percepción del 10%, y ganancia percepción 6%, ingresos brutos percepción 2,5%. Y ahí entonces tenemos nosotros, el asiento 7', que son los asientos por los créditos fiscales, y a bancos Superbill, cuenta corriente, donde pagamos todo esto que le acabo de decir. Con esto acabamos lo que es el tema de importación de mercadería. Son asientos muy sintéticos, muy simples, para que ustedes tengan un pantallazo general de lo que es unos asientos de exportación e importación. Ahora vamos a ver a otro tema, que es el cuarto caso, que es un préstamo en moneda extranjera. El 6 del 7 se obtiene un préstamo del Banco Nación por $36.000 a cancelar en 3 cuotas trimestrales con vencimiento los días 6 de los meses de octubre del 2019, enero y abril 2020, a una tasa del 8% anual sobre saldo. Los intereses ascienden a 1.440, se acredita el importe neto resultante de la cuenta corriente abierta al mismo banco, previa deducción de $300 en concepto de gastos ocasionados por la tramitación del préstamo. La cotización del dólar pactada es de 65,10. Cuando es un pasivo, recuerden ustedes que es tipo de cambio vendedor. Entonces, fíjense, acá hay unos cálculos auxiliares para saber de cuántos son los intereses en la primera cuota, en la segunda cuota, en la tercera cuota, y para saber entonces cuánto es el importe de cada cuota. Todo esto está expresado en dólares. Vamos a ver, entonces, el asiento número 1
Acuérdense que dijimos que se nos acreditan los $36.000 previa deducción de $300 que nos cobra el banco, entonces, como gasto. Entonces, $36.000 menos $300 por 65,10. Eso da los 2.324.070 pesos. Gasto y comisiones bancarias, 19.530. Intereses negativos no devengados, que son los 1.440 pesos, perdón, dólares, no pesos, dólares, que son la sumatoria de todos los intereses por los 65,10, a préstamos bancarios en moneda extranjera, que son los 37.440 por 65,10. Luego vamos a ver nosotros el asiento número 2. ¿Qué dice el asiento número 2? El 6 del 10 del 2020, el banco debita la primer cuota de 12.720 pesos, que incluye intereses por $720. Perdón, el 6 del 10, el banco debita la primera cuota de $12.720, que incluye intereses por $720. Incluye intereses de la primera cuota de la cuenta corriente en pesos que la empresa posee en dicha entidad financiera, considerando una cotización de 66,50 por cada dólar. Tipo de cambio, por supuesto, vendedor. Entonces, primero vamos a ver la diferencia de cambio. Estaba a 65,10, ahora está a 66,50, son 40 centavos. Los intereses negativos no devengados, los 720 por los 40 centavos, los da los 1.008 pesos. Diferencia de cambio negativo, los $12.000 por los 40 centavos da los 16.800 a préstamos bancarios de moneda extranjera, los 12.720 por los 40, perdón, por los 40 centavos, bien digo, da los 17.808. Luego se debita la primera cuota. Entonces, préstamos bancarios, moneda extranjera, a Banco Nación, cuenta corriente, los 12.720 por los 66,50 da los 845.880. Y por último, tenemos el asiento 2', en donde tenemos que revertir el asiento de los intereses negativos no devengados a intereses negativos. Entonces, intereses pagados a bancos, instituciones financieras o intereses perdidos, lo mismo, a intereses negativos no devengados, que son los 720 por los 66,50 da los 47.880. Bueno, hemos visto a grandes rasgos entonces los 4 casos de estos 4 casos entonces de lo que es contabilización de operaciones en moneda extranjera. Recuerden entonces que lo fundamental es una correcta registración, una correcta evaluación y una correcta exposición. Con esto terminamos el tema de lo que es contabilidad en moneda extranjera. Los espero para cualquier consulta en mis horarios de consulta en los distintos vías que tenemos de comunicación. Muchas gracias.